Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada Hoy. Continuamos con nuestro estudio de los Salmos y hoy vamos a estudiar la profundidad teológica del Salmo 7. Quédate, acompáñame y juntos vamos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo este precioso salmo. Dice la palabra de Dios: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a la integridad, conforme a mi integridad. Fenezcan ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos acompañe en esta noche. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice, Señor, este estudio de tu palabra y que sea, Señor, y que sirva para una bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Comienzo haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has sentido el nudo en la garganta que provoca una mentira dicha a tus espaldas? Esa frustración que quema cuando alguien con más poder o una lengua más rápida distorsiona la verdad, es una inducción dolorosa a la realidad de nuestra fragilidad. Todos hemos pasado por el tribunal de la opinión pública, donde a menudo somos condenados sin prueba. En esos momentos, la razón nos inclina a pensar que el mundo es un lugar sin ley, donde el mal simplemente se sale con la suya por una aparente falta de consecuencia. David, el autor de este salmo, se encontraba exactamente en ese lugar. Estaba siendo perseguido y calumniado por Cus, un adversario que utilizaba la mentira como arma. La situación era tan crítica que David, tras un juicio cabal de sus opciones, comprendió que no buscaba un abogado, sino un refugio legal superior. Al observar que en la tierra las balanzas a menudo están trocadas, tomó una decisión radical.
elevar su caso por encima de cualquier autoridad humana mediante un argumento de jerarquía, apelando al único tribunal cuya jurisdicción no conoce límite. Hoy entramos al Salmo número 7, que no es solamente un poema de auxilio, sino un documento legal de apelación ante el juez supremo del universo. Lo que David nos enseña es que para el pueblo de Dios la justicia no es una idea abstracta, sino una garantía de pacto. Debemos rechazar la falacia de que Dios es un espectador pasivo. Por el contrario, como refuerza Romanos 12, la justicia es su prerrogativa, porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Primeramente vamos a ver que Él es nuestro refugio, porque el juez, por definición de su carácter, es nuestro Padre protector. Él es nuestra retribución, porque su santidad es la causa que exige que el mal regrese como efecto inevitable sobre la cabeza del malvado. Si hoy te sientes juzgado injustamente, prepárate para descubrir que el tribunal más alto ya admitió tu caso y está en trámite. Vamos a ver el salmo que ya leímos y dice que este salmo nos sitúa en el momento de crisis aguda para el rey David. El título menciona a Cus, el benjamita. No existe en toda la Biblia otro relato explícito que indique claramente quién era este Cus. Quizás era un aliado de Saúl o un calumniador dentro de la corte. David no huye solo de un hombre, sino de una injusticia. Y la calumnia que amenaza con despedazar su alma es el clamor de un hombre cuya reputación es devorada por lobos, buscando el tribunal del único que conoce los corazones. ¿Cuál es la tesis teológica de este salmo? Este salmo proclama que la seguridad del creyente no reside en su propia vindicación, sino en el decreto judicial de Dios. La justicia de Dios es a la vez un refugio para el redimido y una trampa inevitable para el réprobo. Este salmo se alinea con el capítulo 5 de la Confesión de Westminster, de la Providencia, donde Dios gobierna todas las cosas y acciones de sus criaturas para su propia gloria, y el capítulo 33 del juicio final, que afirma que Dios ha designado un día en el que juzgará al mundo con justicia. Exégesis sintáctico de este salmo. El salmo se organiza mediante una estructura de apelación y sentencia. Primeramente vemos invocación y refugio. En el versículo 1 y 2, el sujeto, Jehová, es el destinatario de los verbos de petición. Sálvame, líbrame. Vemos en los versículos 3 y 5 una protesta de inocencia, una serie de ocasiones condicionales. Si he hecho esto, que invocan el juicio sobre sí mismo si la calumnia fuera cierta. Vemos una petición de juicio universal. En los versículos 6 al 9, David pide que Dios se levante en su trono judicial para vindicar al justo. Vemos una descripción de la retribución en los versículos del 10 al 16. Dios es el escudo y el juez airado. El pecado se convierte en el propio verdugo del malvado. Vamos a ver algunos términos que aparecen en griego en este salmo. En el versículo 1 vemos la palabra hasa, que traducido es confiar o refugiarse. Implica una entrega total de la seguridad personal bajo la soberanía divina. No es un optimismo vago, sino una confianza pactual. Vemos en el versículo 11
la palabra sopet. Dios es el juez justo. El término enfatiza la función judicial forense. Dios no es un espectador, sino el ejecutor de la sentencia. Vemos en el versículo 17 la palabra sedet, justicia. En el contexto reformado, esto señala la conformidad de Dios con su propia naturaleza santa, la cual es el estándar absoluto de toda moralidad. En la historia de la redención, David clama por su integridad relativa, pero el Salmo apunta al único verdadero inocente. Cristo es quien fue calumniado injustamente en lugar de invocar juicio. Sus enemigos en la cruz recibió el juicio que nosotros merecíamos. Su resurrección es la vindicación definitiva del juez supremo a favor del justo y de todos los que están unidos a él por la fe. En el bosquejo homilético vamos a hablar acerca del fundamento del refugio en el Señor del pacto. Luego veremos el escrutinio de la conciencia de la santidad divina. Después la invocación del juicio sobre la maldad del mundo, la mecánica providencial de la autodestrucción del pecado y la doxología por la justicia recta de Jehová. Comencemos por el número 1. Dice el primero es el fundamento del refugio en el Señor del pacto. Versículos 1 y 2. Dice David: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. David no comienza con su problema, sino con una posición teológica. Al invocar a Jehová, el nombre del pacto, y Elohim, el Dios de poder, David se ancla en la gracia particular. El término hasa, refugiarse, describe un acto de fe monergista. El creyente no construye su propio refugio, sino que corre hacia aquel que ya ha sido provisto por decreto divino. Pensemos en la ciudad de refugio, el número 35. Así como el homicida involuntario corría hacia la ciudad para escapar del vengador de la sangre, David corre hacia la soberanía de Dios para escapar de Cus. En la ciudad, el hombre está expuesto. Sin la justicia de Dios, el creyente es devorado por el león. Primera de Pedro 5:7 se lee que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Aquí vemos la preservación de los santos. El refugio es seguro no por la fuerza de la carrera de David, sino por la inexpugnabilidad de los muros de la fidelidad de Dios. Pero entrar en el refugio de un Dios santo requiere honestidad radical. No podemos pedir que Dios nos defienda mientras escondemos la iniquidad en nuestras manos. Por ello David se somete al escrutinio. En segundo lugar, vemos el escrutinio de la conciencia ante la santidad divina. Versículo del 3 al 5. David exclama: Dios mío, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo, persigue el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. David presenta una serie de imprecaciones, es decir, maldiciones, y dice: si he hecho esto,
Es decir, Señor, si yo he hecho esto, por favor, huelle mi vida, que mi honra se ponga en el polvo. En teología sistemática esto se relaciona con la santidad comunicada. David no está reclamando la justificación forense que es solo por gracia, sino su integridad de causa. Es la conciencia limpia de un hombre que sabe que en este conflicto específico él no es el agresor. Job, en una situación parecida, en Job 31, el patriarca presenta su protesta de integridad, desafiando a Dios a pesarlo en balanzas de justicia. Al igual que David, Job dice ser sin pecado original. Job no dice que sea sin pecado original, sino que afirma que su vida externa ha sido coherente con su fe. Esto nos enseña que el pecado tiene una dimensión horizontal, es decir, el pecado hacia los verticales hacia Dios y horizontal sería hacia el otro ser humano. La calumnia es un ataque al noveno mandamiento. David está dispuesto a que su honor sea puesto en el polvo si es culpable, demostrando que para el reformado la gloria de la justicia de Dios es más importante que la propia reputación. La propia reputación. Disculpen, hermano, se me fue el... Una vez que la conciencia ha sido examinada coram Deo, delante de Dios, el salmista ya no clama por su propia piel, sino por el establecimiento del tribunal cósmico de Dios. En tercer lugar vemos la invocación del juicio sobre la maldad del mundo. Los versículos del 6 al 9. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. David pide que Dios se levante, Kuma. Sistemáticamente, esto apela a la escatología inaugurada. Pedir que Dios juzgue a los pueblos es pedir que su reino venga. En el versículo 9 es crucial, prueba la mente y el corazón. Solo un Dios omnisciente puede ser un juez justo, pues el juicio humano se detiene con la apariencia, pero el juicio divino penetra hasta los motivos, el corazón y los riñones. La visión de Daniel en el capítulo 7 ilustra perfectamente este punto. El anciano de día se sienta en su trono, los libros son abiertos y el juicio comienza. David está pidiendo una manifestación temporal de ese juicio eterno para frenar la marea de la maldad. Aquí opera la ira de Dios como una extensión de su amor por la justicia. El cese de la maldad de los inicuos es la esperanza de la creación que gime por redención. Romanos 8:22. Sin embargo, el juicio de Dios no es solo un evento futuro, es una realidad presente que opera mediante las leyes de su providencia. Vemos ahora la mecánica providencial de la autodestrucción del pecado.
En los versículos del 10 al 16, David exclama: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y mi Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha librado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, dio a luz engaño, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y agravio caerá sobre su propia coronilla. Este es uno de los pasajes más densos sobre la retribución divina. El texto describe al malvado concibiendo y dando a luz la mentira. El pecado es retratado como una fuerza que se vuelve contra su autor. Dios es el juez justo que está airado contra el impío todos los días. Pero su método de juicio a menudo consiste en dejar que el hombre caiga en el hoyo que él mismo cavó. La historia, por ejemplo, de Amán en el libro de Esther es la ilustración suprema. Amán construyó una horca para Mardoqueo, pero por la providencia soberana de Dios, él mismo fue colgado en ella. Esther 7, versículo 10. El trabajo inicuo de Amán recayó sobre su propia cabeza, cumpliendo exactamente lo que el Salmo 7 describe. Vemos aquí la soberanía en la providencia. Dios no necesita crear nuevos males para castigar. Él simplemente ordena las acciones rebeldes del hombre para que éstas ejecuten su sentencia. Es la ley del talión divina operando en la historia. Al ver que Dios es el protector del justo y el juez infalible del soberbio, el corazón del creyente no puede sino desbordarse en adoración a Dios. Y vemos finalmente la doxología por la justicia recta de Jehová. En el versículo 17 dice David: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El salmo termina con una resolución: alabaré a Jehová conforme a su justicia. Notemos que David no dice conforme a mi liberación, sino conforme a su justicia. Esto es teocentrismo puro. El deleite del creyente no es solo que él está a salvo, sino que el universo está bajo un Dios que es Sadid, justo. El cántico de Moisés y del Cordero en Apocalipsis 15, del 3 al 4, resume esta actitud. Grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. David, al igual que los redimidos en el mar de vidrio, canta porque el carácter de Dios ha sido vindicado. Esto apunta a la finalidad de la salvación. El propósito último de la justicia y de nuestra liberación es la alabanza de la gloria de su gracia. Soli Deo Gloria. Cantar al nombre de Jehová el Altísimo, Elión, es reconocer que no hay autoridad por encima de su tribunal. ¿Cuál es la aplicación práctica que podemos sacar de este salmo? En primer lugar, nos confronta. Este salmo nos desafía a abandonar la calumnia y el odio oculto. Si invitamos a Dios a juzgar según nuestra justicia, yo pregunto, ¿saldríamos librados? Expone nuestra necesidad de una justicia imputada de Cristo. Por otra parte, nos da consuelo. Para el creyente perseguido o falsamente acusado,
Dios es tu escudo en el versículo 10. Él conoce los corazones y los riñones, es decir, la profundidad del ser. Tu causa está en el tribunal más alto del universo. Este salmo además nos da una guía para la santidad. La vida del redimido debe ser de tal integridad que pueda, como David, pedir el escrutinio divino sin temor a que la calumnia sea hallada cierta. En la sección apologética podemos presuponer, en la presuposición contra el relativismo moral, que dice no hay justicia absoluta. El Salmo 7 presupone que existe un juez supremo y una ley moral objetiva. En la apologética podemos presentar una defensa de la autodestrucción del malvado. El malvado se autodestruye en su propio pecado. Es una respuesta al problema del mal. Dios no es el autor del pecado, pero en su providencia sabia y poderosa ordena el pecado de tal manera que éste sirva para el juicio del propio pecador y la gloria de la justicia divina. Concluimos que la justicia de Dios no es una amenaza para el que está escondido en Cristo, sino su más grande esperanza. Oremos. Omnipotente y justo juez, te alabamos porque en un mundo lleno de calumnias y violencia, tu trono permanece inconmovible. Gracias porque no nos dejaste a merced de los leones, sino que eres nuestro escudo. Te pedimos que limpie nuestras conciencias para que podamos presentarnos ante ti con manos limpias, no por mérito propio, sino por la sangre del Cordero. Haz que veamos tu mano providencial en nuestras aflicciones y que nuestro fin sea siempre, siempre, para siempre, tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado conmigo en este tiempo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Que Dios te bendiga.